día de hoy, el primero y segundo libro de Crónicas, lo vamos a ver en esta clase. Es un poco resumido porque pues los libros, el primero y segundo libro de Reyes y primer y segundo libro de Crónicas son libros relativamente parecidos, ¿cierto? Entonces, los de los Reyes lo vimos uno por uno. El libro de Crónicas, vamos a ver las partes pues como más importantes de los libros y, y vamos a avanzar a hacerlos todos en una sola clase. Entonces, son pues muy bienvenidos a este precioso estudio. Me alegra mucho de tenerlos por acá, la pastora Diana, Vladimir, Minerva y bueno, todas las personas que ya se nos van a ir conectando con la ayuda del Señor para que podamos disfrutar de esta preciosa, para que podamos disfrutar de esta preciosa clase en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias a todos por la entrega de sus trabajos. Ya veo también a Orfilia por allí conectadita. Orfilia, Buenas noches, mira qué bendición tenerte por ahí. Buenas noches, Orfilia. bendiciones para todos. Gracias. Buenas noches. Dios la bendiga, pastora Diana. Bendiciones, Orfilia. Bendiciones para Bendiciones, usted. Minerva, Orfilia. bendiciones. Vladi, todos, Pastor Francisco. Muchas gracias, Orfilia. Abrazo de Muchas paz y bien bendiciones. para todos. Me alegra mucho escuchar tu voz. Qué bendición que podemos estar aquí juntos aprendiendo los maravillosos tesoros de la palabra de Dios. Es algo Amén. bello, es algo muy lindo, a mí me encanta. Desde que yo entré, bueno, empecé a conocer del Señor, me enamoré mucho, mucho del Señor y yo creo que a los, no había cumplido tal vez más de 6 meses, 8 meses, quizás un año en la iglesia, cuando me metí por primera vez al Instituto Bíblico y me fue, bueno, era algo bien lindo, había mucha pasión en mi corazón, han pasado muchas cosas, pero siempre esa pasión, ese deseo de aprender más de la maravillosa palabra de Dios. Y para eso estamos acá, muchachos, para que sigamos aprendiendo, porque, wow, hay tantas profundidades en la palabra de Dios, en la relación con el Padre, en la relación con el Hijo, en la relación con el Espíritu Santo, que pues con seguridad todo lo que aprendamos va a ser muy mínimo comparado con todo lo que hay para aprender. Afortunadamente, la salvación tampoco depende de todo lo que aprendamos, sino de nuestra fe en nuestro precioso Salvador. Todo lo que nosotros nos capacitamos básicamente es para darle un mejor servicio a nuestro precioso Dios, para servirle mejor, para que seamos útiles para el Señor en esta tierra. Entonces ahí tenemos el primer libro y segundo libro de Crónicas. Básicamente es como una visión general. El nombre en la Septuaginta griego es traducido como parale, paralipomena o paralipómena. Creo que se lee mejor así esa palabra. No sé si alguno me corrige. Debe ser paralipómena. Y así es, porque lleva tilde en la U, para Exacto. lipómena. Muy bien, muchas gracias, mis estimados docentes, porque yo sé que soy delante de profesores y qué bendición es poder compartir con ustedes, mi preciosa familia. Entonces, básicamente esa palabra o el significado de esa palabra es las cosas omitidas, porque contiene detalles no incluidos en los libros de Samuel, en el primero y segundo libro de Samuel y en el primero y segundo libro de Reyes. Entonces, esos 6 libros en sí son todos relativamente parecidos que narran los hechos de los reinados de Israel, esos 6 libros, primero y segundo de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas,
pero el libro de los dos libros de crónicas tienen como una especialidad y es que fueron escritos después de todos los sucesos. O sea, estos libros fueron escritos por Esdras, incluso ya después de la cautividad en Babilonia. Entonces, él tuvo ya como la oportunidad de mirar todo el panorama, mirar qué cosas habían quedado como omitidas en los otros cuatro libros y entonces, o sea, qué cosas importantes, porque Esdras era un escriba, era un estudioso muy a profundidad de la ley de Moisés, de la palabra de Dios, era un hombre que realmente amaba mucho a Dios, amaba mucho la ley de Dios, amaba mucho como el orden. Yo creo que Dios a toda persona le da un ministerio específico y Esdras es un escriba de verdad, un ejemplo de hombre en cuanto a buscar como el orden del pueblo de Israel, las genealogías. Él se da un tiempo de mucho estudio para que así pudiera conservarse el pueblo puro, el pueblo santo de Dios, como ahora todavía lo conocemos como la nación de Israel, pero que en sí es la tribu de Judá la que permaneció limpia, la que permaneció en la raza pura, que es lo que hoy conocemos como los judíos o el pueblo de Israel. Muy bien. Entonces acá ya tenemos la ubicación en el canon hebreo. Básicamente en el canon hebreo, Crónicas pertenece a la sección de los escritos. Esto, o sea, no está como en el grupo de libros proféticos, sino en los escritos o Ketuvim, y tampoco está en los libros históricos, sino en un grupo un poco diferente. O sea, no están los libros históricos como en nuestras Biblias modernas. Por eso el libro de Crónicas aparece pues acá atrás, como nosotros lo vemos ubicado dentro de los libros dentro de los libros históricos antes de Salmos, antes de los profetas mayores, pero en realidad se escribió después de todos ellos, porque ya fue un libro que se escribió básicamente después de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Muy bien. Autor y fecha. Tradicionalmente se cree que fue escrito y compilado por Esdras el escriba. Entonces, obviamente es lo más seguro que fue él, también por varias citas bíblicas allí en los libros y por el parecido también con el libro que lleva el nombre de él, Esdras. Muy bien. Fecha aproximada entre el 450 y 425 antes de Cristo, en tiempos post-exílicos, después del regreso de Babilonia. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo por 70 años en Babilonia. Y estando allí cautivo, pues el pueblo era necesario conservarse la palabra de Dios. Los judíos fueron muy cuidadosos con los pergaminos, con todo esto y bien sabemos que Dios protegió fuertemente a su pueblo, incluso o sea, en el reinado de Nabucodonosor de Babilonia y todo eso. Sabemos la historia de Daniel, por ejemplo, sabemos la historia de, mm, de Esther, que fue también esposa del rey Artajerjes. Conocemos toda esa maravillosa historia de cómo el Señor guardó su pueblo y a la misma vez preservó su ley, preservó la palabra de Dios. Entonces, cuando Esdras viene después del exilio, viene a la ciudad de Jerusalén, es donde empieza, o sea,
él ya era pues el escriba. De hecho, cuando uno ve en el libro de Esdras, hay unas cartas muy bonitas que el rey Artajerjes escribe hablando de Esdras cuando va a ser enviado para el pueblo de Israel desde allí, desde Persia, donde dice que incluso le den toros, vacas, ganado de todo tipo, sal, oro, que todo lo que Esdras necesite para el servicio a Dios en el templo y para los sacerdotes y para hacer los sacrificios de Dios se le dé para que él pueda pues avanzar con ese maravilloso propósito que tenía de venir a Israel. Pero entonces ya en el imperio persa, él ya era conocido por el rey como un gran escriba del Dios del cielo, dice allí la palabra de Dios. Entonces, básicamente, él viene a Jerusalén del exilio y ahí ya empieza a desarrollar los escritos y establece un orden muy bonito. Cuando uno lee también el libro de Esdras, ve que él establece, purifica, o sea, purifica de una manera muy bonita el altar, la adoración a Dios, la raza, cuidadosamente mira todas las personas de la raza y el que no podía comprobar que era descendiente de algún judío, de algún israelita, pues que pudiera demostrar así fuera de la tribu del norte, o sea, que no pudiera demostrar que era descendiente directo de uno de ellos, no podía formar parte del pueblo de Dios. Muy bien. Eh, el propósito teológico de este libro es recordar la fidelidad de Dios desde Adán hasta el regreso del exilio. ¿Qué piensas de eso, Vladimir? De ese propósito entre los 5 que vamos a leer. Recordar la fidelidad de Dios desde Adán hasta el exilio. Dios siempre prometió un Salvador, siempre prometió profeta. Y Amén. Dios en cada época, en cada episodio que vivió su pueblo, ahí siempre tenía un mensajero, un profeta para llevar a su pueblo a feliz término, ¿verdad? Amén. Dios es un Dios que lo que promete lo cumple. Y Dios prometió un Salvador y lo cumplió, así como nos cumplió con el Espíritu Santo. Amén. Esdras fue una persona dedicada y muy creyente a la ley de Moisés y a preservar el linaje de Israel, para que todo aquello quien se creía que era nieto o bisnieto de Sem, de Can, de Judá, perteneciera a la familia real de Dios. Amén. Muchas gracias, Vladimir. Muy bien. Entonces tenemos como ese primer propósito y eso es lo que uno ve, que él agarra desde el Génesis, él agarra las genealogías por familias sacerdotales, de levitas, agarra todo esto, muestra esa fidelidad de Dios enviándoles profetas a los hijos de Israel, muestra siempre como esa bondad que Dios siempre tuvo para con el pueblo y resalta, como es justo, resalta que en sí el pueblo cayó en cautividad y todo lo que ha pasado siempre ha estado de parte de la rebeldía del hombre. Por causa de la rebeldía del hombre es que ha pasado todo lo que ha pasado con el pueblo. Sin embargo, muestra también mucho esa misericordia de Dios, que a pesar de nuestra dureza de corazón, de nuestra rebeldía, Él nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Es un Dios paciente, bueno y misericordioso para con su pueblo. Entonces es algo muy bonito. Ahora, léeme la segunda, Pastora Diana, por favor. Sí, señor. Mostrar que la línea davídica sigue vigente a pesar del cautiverio. Muy bien, eso era también una cosa muy importante para Esdras, mostrar la línea de David, o sea, porque recuerde que Dios le hizo una promesa a David
que nunca le faltaría un descendiente que se sentara en su trono. Entonces, Esdras muy cuidadosamente, precisamente se centra más en el reinado de Judá, pero especialmente cuidando mucho que cada rey fuera demostrado que era un descendiente de David y que por la misericordia de Dios, Dios había guardado ese pacto que le había hecho a David. Muy bien, muchas gracias, pastora Diana. Minerva, léeme la tercera, por favor. Dice, enfatizar la importancia del templo, el culto y los levitas. Muchas gracias, Minerva. Entonces, esa era otra cosa muy importante a enfatizar. Recuerde que Esdras era sacerdote y como sacerdote y escriba era un hombre muy dedicado y sentía la responsabilidad de enfatizar la importancia del templo para la adoración, la importancia del culto de adoración, o sea, porque él entiende que sin el culto, pues no va a haber adoración al Dios verdadero, o más bien una adoración verdadera al Señor, por lo cual él destaca mucho esa importancia del culto a Dios y de los levitas, porque recordemos también que los levitas eran como eran la tribu del Señor, la tribu que Dios había elegido para servir en el templo. Siempre había un sumo sacerdote que normalmente debía ser de la descendencia de Leví. Y de la misma manera sus familiares de la tribu de Leví, así debían ser también los ocupados de servir en el templo, en todos los servicios que fuera necesario, como los sacrificios, la lectura de la ley, el mantener el altar encendido y todo este cuidado que requería el templo, que requería el culto de adoración, la alabanza, la adoración, los cantores, ellos debían ser también levitas. Entonces, Esdras se va a centrar mucho en esa parte en que hay mucha importancia en el templo, en el culto y en los levitas. Muy bien, la cuarta, Orfilia, ¿me la lees, por favor? Disculpe, pastor, es que estoy, no sé si se pueda agrandar un poco, porque es que estoy desde mi celular, porque Yo hoy se le la tocó el leo computador mejor a porque mí. es que como no estoy desde la tablet, esto de Ah, pronto me ok, juega una mala pasada y se me va. Pero tranquila, yo ok. la leo. Muchas No, gracias, me disculpa, Orfilia. pastor, de verdad, porque... Yo se la Tranquila. leo, yo se la leo. Ok, Ok. gracias, Minerva. Dice, la cuarta dice, llamar a la nación a la adoración sincera y obediencia y arrepentimiento. Aquí Esdra llama a la nación a que tengan una adoración sincera a nuestro Padre Celestial. Amén. A que esa adoración que salga del corazón, del alma, a que fueran personas obedientes a nuestro Padre Celestial y ante todo al arrepentimiento verdadero, porque muchas veces nosotros creemos que estamos como que bien, pero no, el arrepentimiento no sale de adentro. Entonces, Esdra llamó a todas esas personas al arrepentimiento, pero el arrepentimiento verdadero. Muy bien, Minerva. Eso es muy importante. Exactamente, o sea, un arrepentimiento de corazón. Llama a la nación, a la adoración sincera, ¿cierto? Porque recuerde que Jesús cuando vino a la tierra dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere un corazón sincero, que falla, sí, pero que se arrepiente con sinceridad, que viene y le dice a Dios, Señor, perdóname con sinceridad. Y cierto, preciosa familia, que nosotros conocemos nuestro corazón y Amén. sabemos
cuando estamos viniendo a pedirle perdón al Señor de corazón sincero o a veces como de labios para afuera. Yo no sé si a usted le ha llegado a pasar, quizás a usted no, pero a mí me ha pasado muchas veces. Y Sí, cuando es de labios para afuera, uno se queda vacío igual, no hay nada. Pero cuando uno derrama su alma delante del Señor y reconoce realmente la falla, ahí hay un arrepentimiento verdadero. Y cuando hay arrepentimiento verdadero, hay restauración segura de parte de Dios. Eso téngalo por seguro. Muy bien, pastor, la entonces, quinta dice, muy bien, muchas gracias, Vladimir. ofrecer esperanza. Dios restaura cuando el pueblo se humilla. Amén. Y ahí hay un texto lindo, no está en Crónicas, pero hay un texto lindo que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y me buscaren de todo corazón, buscar en mi rostro, entonces yo los escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios Dios restaura al pueblo que se humilla. Entonces, esos son unos propósitos verdaderos. Pastor, y ante todo cuando el arrepentimiento, cuando el pueblo, cuando nos humillamos de verdad, de corazón, hay respuesta de parte de Dios. Es que no necesitamos hacer tantas piruetas, sencillamente Dios mira cómo es tu humillación. Dice, con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Entonces, cuando está esa humillación que viene del alma, de adentro, del corazón, entonces viene Dios y restaura todo aquello que nosotros creemos que está perdido, aquello que de pronto creemos que está muerto. Entonces viene Dios y dice, ve, Anita Cume, a ti te digo, levántate y anda. Amén. Entonces, Amén, Minerva. Muchas gracias por tu aporte. Es muy lindo porque eso es. Dios restaura cuando nosotros nos humillamos de todo corazón. Eso es importantísimo. Muy bien, vamos a seguir avanzando por aquí. Énfasis principales de Crónicas. Entonces, básicamente, a diferencia de Reyes, Crónicas se enfoca casi exclusivamente en el reinado de Judá, en el reinado del sur. Israel, que es el reino del norte, es mencionado solo cuando es necesario para la historia. Entonces, entonces, entonces se va a centrar básicamente en el reino del sur, en el reino de Judá. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente como lo decíamos hace un momento, es la parte más importante para demostrar la conservación de la genealogía del pueblo del Señor. Muy bien. Arrepentimiento y restauración. Crónicas muestra un patrón. Pecado, castigo, humillación y restauración. Pastora Diana, ¿crees que eso es aplicable a nuestras vidas hoy? Claro, totalmente. Pues ¿Cierto? Que es como lo que realmente vivimos como hijos de Dios, la misma cosa. así es, pastor. Por eso, por eso el Señor dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que lloran, ¿sí? Es Amén, es el dolor del pecado, o sea, cuando uno puede tener ese arrepentimiento, como decía la hermana, y esa amén, conciencia de pecado que también solo viene por el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces lloramos por nuestro pecado. Y entre más somos conscientes de nuestra poquedad y de nuestra miseria, más podemos entender el alcance del amor de Dios. amén. Amén, pastora. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces tenemos esa que yo estaba analizando hace un rato, mirando pues la clase y decía, Señor, es definitivamente lo mismo, el mismo trato, o sea, porque siempre los seres humanos que hemos vivido en todos los tiempos, siempre hemos sufrido del mismo mal. Y todos los que hoy vivimos sufrimos del mismo mal. Necesitamos a Dios.
el pecado viene arraigado en el corazón, pero cuando buscamos a Dios y muchas veces Dios, por amor, nos castiga, como bien también dice en Hebreos, que Dios al que ama disciplina y que si no nos disciplinara, entonces seríamos bastardos. Pero como nos ama, nos disciplina, a todo el que acepta por hijo a ese disciplina, al que recibe como hijo a ese disciplina, y yo prefiero ser disciplinado por mi precioso Dios que irme al infierno. Así que es recibir esa disciplina, ese castigo de nuestro precioso Señor para poder también asimismo hallar su gracia. Entonces, esa humillación, después del castigo viene la humillación de nuestro corazón, el reconocer nuestras faltas y el que, como bien decíamos ahora, el que se humilla delante del Señor sinceramente y pide perdón sinceramente, tiene la restauración asegurada. Dios Así como hizo restaura. Manasés, pastor, Sí, en qué Segunda de lindo, Crónicas amén. 33:11. Sí, amén. Ahí lo tenemos enseguida. Sí, Súper, para que lo leamos. Váyame buscando ese pasaje, hágame el ya se lo favor leo, pastor. Ya que lo es tengo acá, hermoso. pastor. Ah, Dice, por lo deja cual antes ya que Jehová lo trajo lea contra ellos, Vladimir y ahorita tú me lees otro. sí, Adelante, Vladimir. por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Wow, y es precioso porque pues, realmente Manasés fue un rey muy malo, pero increíblemente él, bueno, es castigado, como bien lo vemos arriba, por Dios y lo llevan y le ponen un garfio en la nariz, dice la palabra de Dios, pero lo llevan a Asiria. Sin embargo, él se humilla. Ahí el pasaje da a entender que se humilló de todo corazón delante de Dios y Dios lo vio, Dios lo escuchó, Dios tuvo misericordia de él, fue restaurado a su reino y después de eso fue un rey bueno. Después de eso ya obedeció a Dios, después de eso empezó a limpiar los lugares de adoración, de idolatría que él mismo había colocado allí en la nación de Judá, en Jerusalén y en toda la nación. Entonces, podemos ver eso muy bonito, que Dios siempre, con la persona que se arrepiente, Dios siempre le va a restaurar. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso que está siempre abierto a escuchar la oración, no importa el que sea. Es por eso que hoy podemos decir y a veces decimos, no importa que haya sido un asesino, ladrón, lo que haya hecho, si se arrepiente de todo corazón, Dios lo va a ayudar. Suni, hace un momentico te veo por ahí, bienvenida, ¿cómo estás? Aló, Suni. Hola, bendiciones. Aquí que hace poco ya llegué acá al apartamento. Hola, Bendiciones, Suni. Bendiciones, Suni. ¿cómo están? Dios les bendiga. Les Salúdese mando un ahí un fuerte minuto. abrazo en el amor de Qué rico Cristo. escuchar tu voz. Dios te bendiga. Amén. Igual para ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga a todos. Qué Amén, bendición amén. estar aquí con todos ustedes y con el pastor, nuestro profesor. Men, muy bienvenida, Suni. Qué Bendice. bendición. Amén. Dios Gracias. te bendiga, Zuni. Amén. Gracias, mi amada. Bendiciones a todos. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Mensaje central del libro de Esdras. Dios restaura a su pueblo cuando se humilla y vuelve al camino de la adoración verdadera. La línea davídica sigue viva. La esperanza no está perdida. Mire qué cosa tan preciosa, porque ese es básicamente cuando leemos el libro nos damos cuenta
de esa realidad en el libro de Crónicas. Dios restaura a su pueblo, como veníamos hablando, cuando se humilla de verdad, cuando vuelve al camino del Señor y cuando lo adora verdaderamente y que la línea davídica sigue viva y la esperanza no está perdida. Eso deja ver el libro de Crónicas, los libros de Crónicas, que todavía hay una esperanza para aquel que se arrepiente, para aquel que busca al Señor con todo el corazón. ¿Qué piensan de eso, familia? Totalmente de acuerdo, pastor. Amén. La palabra de Dios dice que El el que, Señor el es que el mismo de busca a ayer, Dios de hoy. no solo en las tribulaciones, sino en todo momento, dar gracias a Dios por lo bueno, por lo malo, por lo que nos ha sucedido negativo, porque si nos aferramos a Él, siempre vamos a fortalecer nuestra fe, eso nos ayuda a crecer, ¿sí? Eso, Amén. Y perdón, cuán, eso es, Tranquila. y cuán, perdón. Entonces, siempre hay que aferrarse a Dios con verdadero arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, porque es que Dios conoce y escudriña las mentes y los corazones y Él verdaderamente sabe cuando nosotros de verdad estamos arrepentidos. Así que no podemos dirigirnos a Él con, con un corazón vacío. Sí, tenemos que dirigirnos a Él porque sería engañarnos nosotros mismos, porque a Dios no se le puede engañar, nunca. Amén. y cuán grande es nuestro Dios, que siempre está para levantarnos, para Amén. perdonarnos, tan grande y misericordioso, ¿verdad? El único que no nos juzga, el único que no ve nuestras fallas y no nos dice, me acuerdo cuando hiciste eso, sino, aquí estoy, hijo, con los brazos abiertos, aquí estoy, hija, para darte mi amor, para levantarte, porque yo considero que si tenemos ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento, ¿verdad? El Señor que nos ama tanto, que siempre está ahí para nosotros. Y por eso y más hay esperanza en Jesús. Y yo siempre digo, mi esperanza está en Dios desde ahora y para siempre, porque Amén. Él nos ama cuando nos arrepentimos, cuando nos humillamos, cuando reconocemos que sin Él no podemos vivir y que Él es todo lo que necesitamos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén, Suni. Qué lindas Amén. palabras. Así es, así es, Sí, así es. pastor, y dice que es mejor caer en las manos de Dios que en la del hombre, porque el hombre señala, el hombre no perdona, el hombre no tiene en cuenta los errores, pero Dios no, Dios cuando uno de verdad, verdaderamente se humilla ante el Padre, él enseguida viene y te perdona y dice, no, hija, ven, ven, y llama, pero el hombre es peor, es mejor caer en las manos de Dios que caer en las manos del hombre. 100% de acuerdo, Amén. 100% de Así acuerdo, lo Que Minerva. afirmó cuando nuestro, nosotros caemos en las manos de Dios, debemos abandonarnos en Él. Al abandonarnos en Él, ya sabemos que Dios, y cuando nos arrepentimos de una manera genuina y nos abandonamos en Él, ya sabemos que Dios nos va a perdonar, ya sabemos que Dios con su amor nos va a ayudar a restaurarnos, a fortalecernos. No, qué bonito, qué bendición es Él siempre, abandonarnos en Él, no amén. únicamente cuando tenemos angustias o situaciones difíciles, sino también simplemente cuando simplemente cuando decimos, ay Dios mío, yo me abandono en ti, Padre, yo te doy gracias por todo, Señor. O sea, eso es bello porque es que de verdad se siente la gracia de Dios en nosotros, de verdad que sí. Amén, Orfilia. Él siempre, siempre actúa con Siempre va a estar de misericordia. nuestro lado, siempre, siempre. Del lado del que se rinde, del humilde. Siempre El tenemos que tener eso humilde. muy claro, familia. Al altivo, Dios lo mira de lejos, pero al que se humilla, Dios se acerca al humilde de corazón, dice la preciosa palabra de Dios. Señor, así lo dice también la alabanza. Amén. Autores mencionados en el libro en el primer libro y segundo libro de Crónicas, Isaías, Samuel, Natán, Gad, Semaías, Ido y Jehú.
Estos son los autores que son mencionados allí en estos libros. Muy bien. Dios bendice la obediencia. Crónicas usa la historia para enseñar principios espirituales. Dios, o sea, el, el escriba Esdras, el sacerdote Esdras, usa toda la historia y precisamente por eso decíamos ahora que toma desde Génesis y hace un recorrido por toda la historia del pueblo de Israel para mirar y para demostrar a la gente que no fueron al exilio porque Dios fuera malo con la nación, que no fueron al exilio porque Dios estuviera enojado, fuera un Dios cruel, sino que básicamente fueron al exilio por sus pecados, por sus fallas, por su rebeldía. Pero por el contrario resalta que Dios al que es obediente, Dios siempre lo bendijo. Al que confió en Dios, Dios siempre lo bendijo. Por ejemplo, hay una historia preciosa narrada allí con el rey Asa, que en una ocasión venía 1 millón de etíopes para destruir la nación bueno, a Jerusalén y la nación de Judá, para destruir la nación judía, pero este hombre clamó al Señor y dice la Biblia que todos esos ejércitos fueron destruidos sin que la nación de Israel tuviera que hacer un gran esfuerzo. Y varias historias como esas se narran allí en la preciosa palabra de Dios, pues precisamente en estos dos libros se narran demostrando esa fidelidad de Dios con el que le obedece. Entonces es muy importante también esa parte, que Dios resalta a la persona que le obedece. Y familia también es algo muy aplicable a nuestras vidas hoy porque se da uno cuenta que cuando uno le obedece al Señor, allí hay bendición. Cuando uno está rendido al Espíritu Santo y quiere seguir su dirección, el Señor como que te empodera para que los enemigos no te puedan derribar. Porque veía, y eso lo ve uno en la vida, eso dice la palabra de Dios, que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento y lo que vivieron ellos es una sombra para nuestras vidas hoy. Porque yo analizaba, analizando pues, o leyendo, escuchando algunas de esas historias, yo decía, Señor, es definitivamente lo mismo que pasa en nuestra vida, en nuestras vidas hoy, cuando uno es obediente a ti, cuando busca tu presencia en adoración, cuando leemos tu preciosa palabra continuamente, cuando hacemos tu preciosa voluntad, el enemigo no tiene poder contra nosotros, nada puede hacer y el Señor nos empodera y de hecho le da a uno como una gracia, como una cobertura, como una unción tan preciosa que ni siquiera le atrae el pecado. Pero cuando desobedecemos y nos apartamos, rapidito nos vamos a ver minados de nuestros enemigos por todos lados. Nos vamos a ver rodeados de nuestros enemigos por todos lados, el diablo por todos lados proponiéndole una cosa, otra, cosas malas para destruirte. Entonces, he ahí esa importancia de obedecer Por al eso es que no Señor. debemos apartarnos de Dios en ningún momento, pastor. Por eso ¿Verdad? yo retomo lo que decía hace un momento. Debemos en todo momento clamar a Él, no únicamente en la angustia, en los momentos difíciles, sino en todo momento. Nuestra fe debe ser perseverante, una fe firme, siempre dispuesta a creer en Él, a obedecerle a Él. Amén, Orfilia. Así es, Orfilia. Y ya por último, vamos a tener esta última diapositiva, la influencia literaria, o más bien los libros que más Perfecto. usó Esdras como para
escribir el primero y segundo libro de Crónicas fue el Pentateuco, obviamente la ley de Moisés, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Salmos, Jeremías y el libro de Zacarías. Recuerde lo que decíamos ahora, que aunque Esdras está mucho antes del libro, de todos estos libros de Salmos y todo esto, no quiere decir que fue escrito antes de los Salmos, ni de Jeremías, ni de los Reyes, o de Salmos y Jeremías, o también del libro de Zacarías, por ejemplo, que aparece como de los últimos en los libros de la Biblia, sino que el libro de Esdras fue escrito después de ellos, por eso él se basa en todos estos libros. Y como bien decíamos ahora, él estudia, saca como las partes que él necesita para resaltar esas partes que de pronto se habían pasado un poco por alto y para resaltar lo que veníamos diciendo, o afirmar lo que veníamos diciendo como la descendencia de David, la descendencia de los sacerdotes, la descendencia de los levitas, la descendencia de las familias de Israel.